Ya, vamos a comenzar a trabajar el día de hoy con lo que es Table Layout, que es otro más de los layouts que están disponibles. Ya hemos visto tres principales, ¿cierto? Vimos Linear Layout, vimos, ¿cuál más vimos? Relative Layout, perfecto. ¿Y cuál más vimos? El último que trabajamos la semana pasada fue Country Layout, perfecto. Y hoy día vamos a ver el Table Layout y después más adelante, cuando ya empecemos a aprender lógica, vamos a ver lo que es el Frame Layout, que serían ya más o menos 5 layouts distintos para que ustedes puedan hacer lo que quieran. La idea principal detrás de un layout como tal, o de un tablet layout principalmente, es que nosotros podamos ordenar las cosas en términos de filas y columnas. Similar a la estructura que tienen generalmente las tablas. De hecho, por eso justamente se llama de esa manera. Por lo tanto, ustedes van a tener que desarrollar de alguna manera una especie de cuadrícula, como si fuera un Excel, para poder ubicar los elementos dentro de la pantalla. En algunos momentos va a ser útil para hacer un formulario, va a ser útil centrado para ver datos, va a ser útil, por ejemplo, cuando queramos ver un diseño estructurado, como, no sé, el ítem de todo, perdón, el precio de todos los ítems de los productos, etcétera. Entonces, las características que tiene en realidad acá son varios parámetros que hay que tener en consideración. Por ejemplo, tiene el layout column, que es para asignar la columna a la cual pertenece cada celda en el interior, weight para declarar el peso de las celdas, bueno, esto no sé cómo se pronuncia, que permite reducir el ancho de la columna seleccionada hasta ajustar al ancho del padre, y la otra opción es stretch column, que rellena el espacio vacío que queda en el tab layout expandiendo la columna seleccionada. Entonces, como podemos ver, la verdad esta opción tiene varias características principales, dentro de las cuales nosotros vamos a tratar de hacer primero un diseño bastante sencillo. Por ejemplo, vamos a tratar de hacer algo como lo que está en este lado. ¿Ya? Yo les voy a explicar cómo hacer esto y luego ustedes van a tratar de replicar este ejercicio que está a este otro lado. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con algo muy sencillito. Vamos a ir a la página que estábamos trabajando la semana pasada y vamos a crear entonces dentro de la carpeta Layout con botón derecho, vamos a ir a New, vamos a ir a aquí Layout Resource File y vamos a crear uno que se llame Table y voy a poner 1 para que tengamos después el Table 2 que sea el ejemplo que se veía en la imagen. Vamos a visualizar entonces esto de esta manera. Si Table 1 le puse simplemente. ¿En qué? Table lo dejé como tal. Ahora vamos a seleccionar acá arriba y vamos a cambiar esto entonces por Table Layout. No me equivoqué. Ahí sí. Ahí sí, Table Layout. Perfecto. Y van a cambiar entonces el concepto de arriba por Table Layout. Entonces, por ejemplo, le vamos a indicar acá, vamos a escribir stretch column, la segunda opción, y le vamos a dar por ejemplo, tamaño 1. ¿Vamos bien o no? Sí, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es indicar acá adentro, después de esta opción, vamos a indicar entonces lo que sería un table row. ¿Qué querrá decir eso en español? Table row. ¿Qué dirá eso en español? Table row así a secas, ¿cómo se lee? ¿Qué dirá? Row, una fila, perfecto. Entonces, claro, una fila de una tabla. Y vamos a aplicar acá, por ejemplo, un text view. Un text view. Y le vamos a agregar, por ejemplo, un texto que después ustedes lo pueden extraer, por ejemplo, que diga abrir.
Ahí punto, punto, punto para... Y ahí, por ejemplo, vemos el primer elemento. Entonces, esto es una fila. Por lo tanto, para agregar elementos de tipo columna dentro de esta fila, vamos a agregarle un padding a esto para que se quede un poquito más separado. Por ejemplo, un padding de 3dp para que se vea un poquito más separado, no quede tan pegado. Si se fijan ahí se puso un poquito más ancho. Vamos a cerrar esto. Y ahora, para que haya un elemento al lado de, le vamos a poner entonces acá otro text view que va a decir entonces ahora lo siguiente. Vamos a poner acá un texto. ¿Cómo generalmente uno abre con atajos de teclado? Con control más o suele utilizarse para abrir. Y le vamos a decir, por ejemplo, que el texto, le vamos a poner un gravity, porque por defecto está ahí. Entonces le vamos a poner un gravity y este texto se vaya hacia eh, el final. Entonces le vamos a dar acá un en. Y también le vamos a dar el mismo padding de 3dp. Y eso es todo en realidad para trabajar con una tabla. O sea, no hay no hay más misterio, más que eso. Y ahí, por ejemplo, ya vemos una estructura de tabla donde tengo un elemento y un segundo elemento. Aquí los dejé así como bien separados. Podríamos copiar y pegar esto y agregar una segunda opción. Por ejemplo, otro comando usual. Uno abrir y el otro podría ser, por ejemplo, guardar. Y acá en vez de control O sería control S. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Está bien así o no? ¿Está funcionando bien? ¿Qué debería haber hecho entonces acá en vez de haber copiado y pegado? Agregar otra fila, perfecto. Entonces agregamos acá lo que sería entonces un table row de nuevo. Y ahora sí acá adentro volvemos a pegar y ahí tenemos entonces la estructura de lo que nosotros queramos armar. ¿Se entendió la lógica? Bastante sencilla en realidad, entonces no requiere más de 5 minutos de explicación en realidad. Les voy a dar unos minutitos para que ustedes intenten ahora resolver el ejercicio que estábamos viendo a continuación, el de los precios, y ya posteriormente continuamos avanzando. ¿Terminaron de copiar o no? ¿O le falta algo? Ya. Como vieron, el uso de trabajar con una tabla, la verdad, es relativamente sencillo, por lo que ahora van a intentar replicar ese ejercicio que está ahí. ¿Ya? Idealmente sería poner entonces el teléfono en horizontal y crear una tabla. Entonces, si se fijan acá, dice jabón de mano, 352, champú, 5001, dulce, 255. Bueno, ahí ponen el total ustedes, el IVA y el total final. Más que nada un ejercicio de práctica nomás para trabajar con el concepto de las tablas. Si logran hacer esa gráfica que está aquí, van a comprender la lógica de trabajar con una tabla. 20 minutos para hacerlo y continuamos con la otra parte. Ya, vamos entonces a mostrar acá una solución con respecto al tema. Vamos a ir acá, Layout, botón derecho, Nuevo, Layout Resolve Files y vamos a crear entonces table o tabla 2. Y lo vamos a cambiar esto entonces a Table Layout. Y le damos en OK. Y nos vamos al modo Split, ¿ya? Que ese es el modo que hemos estado usando siempre. Entonces, acá arriba tengo Match Parent, ¿cierto? Y le vamos a agregar ahora lo que sería el Stretch Column 1. Y le vamos a agregar acá un padding ahora acá arriba de unos 16 dp. Ahora, ¿para qué voy a hacer esto? Eh, ah, Padding 16 dp. Ya, le voy a agregar entonces el padding acá arriba para que así todos los elementos ya cuenten con ese padding y se vean más gruesecitos. Ahora, vamos a agregar acá un table row, y al table row por el momento no le hemos agregado nada, así que le vamos a agregarle por ejemplo un background y le vamos a dar por ejemplo color verde, le vamos a agregar por ejemplo también un margin button para que se separe de los elementos de abajo de unos 8 dp por ejemplo, para que así no quede pegado. Y abrimos ahí nuestra tabla
para comenzar a trabajar. Ahí si se fijan, la tabla por el momento no mide nada porque no hay ningún objeto dentro, ¿cierto? Entonces ahora le voy a agregar acá un text view y le vamos a agregar entonces un texto que diga producto. Ahí va viendo que va apareciendo el texto, ¿cierto? Producto. Le vamos a agregar entonces también un text style. Estoy mezclando lo que ya hemos visto. Le vamos a agregar letras de color negrito, o sea, de estilo negrito. Le vamos a agregar un text color, por ejemplo, para que el texto se vea blanco. Le vamos a agregar también un text align center. Y vamos a hacer que este texto sea de un padding, perdón, que esta estructura tenga un padding de 10 dp, hacer un poquito más grueso. Y además le vamos a decir que el text size sea de 18 sp para que se alcance a leer algo. Y le vamos a dar acá el weight de 1. Esas son las reglas que voy a utilizar acá. ¿Se nota el texto, no? No se nota mucho, entonces lo vamos a dejar de color. Bueno, por defecto creo que venía negro. Así que ahí vamos a dejarlo negro nomás por defecto por ahora. En sus pantallas quizás se vea mejor el blanco, no sé, ahí. Eso que está ahí, el texto, al menos el text view, lo tengo que copiar 3 veces y cambiarle simplemente el texto o el mensaje que dice. El primero dice producto, el segundo tiene que decir, te lo copio y lo pego solamente, 2 y 3. Y ahí vemos que la ventana se distribuye los datos de forma uniforme. ¿Qué debería decir el segundo entonces? Precio. Y el tercero, cantidad. Son lo mismo, 3 veces copiados y pegados, pero cambiándole el valor de lo que decía el texto. Si quieren poner un comentario, lo pueden hacer acá arriba, donde está el table row. Le pueden poner, por ejemplo, como se ponen los comentarios en HTML, de esta manera, y acá le ponen, por ejemplo, cabecera de la tabla. Pueden poner ahí un comentario si lo desean. ¿Funcionó o no? Entonces ahora voy a hacer la siguiente fila, minimizamos acá, copiamos la etiqueta aquí de la tabla y vamos a crear entonces acá cabecera de la tabla, entonces acá primera fila de la tabla. Y para crear la primera fila entonces agregamos un table layout, perdón, table un row, perdón. Y aquí adentro vamos a empezar a escribir todo lo que nosotros queramos. Vamos a escribir primero eh, para la primera tabla, perdón, para la primera fila le vamos a dar un color blanco de fondo. Entonces acá, por ejemplo, podríamos poner un background white y ustedes dirán, pero ¿qué saca con ponerle un color blanco? Lo que pasa es que el color de acá no es blanco como tal, es como un poquito rosadito a veces el color del fondo que tiene la aplicación. Es como un blanco un poquito tenue, entonces ponerle el blanco ahí hace que destaque un poquito más. Lo otro que le vamos a agregar es un margen de 8, igual como en el caso anterior, para que las cosas no nos queden pegadas. Entonces vamos a agregar acá un margen de 8, un margen bottom de 8 dp. Y acá adentro ya vendrían los textos, entonces agregamos acá un text view. Y dentro de este text view, por ejemplo, pondríamos el texto. El primero era jabón de mano. Y le pondríamos entonces text align center para que se centre el texto.
Eh, y le vamos a agregar un padding y un text size. Padding de, para que no nos quede tan pegado esto, padding de 16 dp, para que se vea más grande la estructura. Y un text size de unos 18 sp. ¿18 o 16? ¿Cuánto era? 16 dp. 16 dp y cerramos. Y ahora esto lo copio 3 veces más. Ahí sale entonces el precio y la cantidad. La segunda iría con el precio, que sería, por ejemplo, no sé, 350 creo que salía. Y la cantidad creo que eran 2. Bueno, y ahí está el dato, jabón de mano, el valor, etcétera. Tu. Padding le vamos a ponerle 10 mejor. Padding 10 para que no se vea tan grande. A todos le voy a poner padding 10 para que no quede tan ancho el texto. Dígame. Ah, ahí. ¿Ya? Ese es que la vuelta es, o sea, tú la pasas le cambia todo. Así. ¿Cómo cambia todo? Sí, entonces mejor sacarlo en tu caso. O sea, lo que pasa es que lo que estoy haciendo yo con esta pantalla es que se ajusta al ancho del disponible que tengo. Entonces, si lo doy vuelta, va a quedar justo, como una especie de busta, por así decirlo. ¿Ah? Como una especie de contenido, en este caso, dinámico, que se vaya adaptando entonces siempre al tamaño de la pantalla. Ahora, si ustedes lo quieren hacer de otra manera, son libres de hacerlo como quieran. En realidad es una opción. Simplemente es para que vean cómo trabajan las tablas y ustedes después van viendo cómo lo van haciendo. Entonces, por ejemplo, quiero más filas, copio. Por ahora voy a poner el mismo texto en cada una de ellas y se van agregando las filas con los datos. Y es eso más que nada en realidad la solución. ¿Estamos bien o no? Y que podemos agregar un padding por dentro también, por si acaso. 8 dp. Y acá podríamos agregar un par de cosas más. Por ejemplo, un padding para que se vea un poquito más grande el texto y cosas por el estilo. Acá me falta el weight, que no lo agregué en delante. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, ahí con esta opción queda un contenido un poquito más dinámico, incluso ahora con los cambios que acabo de hacer. Por si ustedes después quieren ahí agregarle un par de detalles más para que quede más dinámico, también lo pueden hacer. Acá sería entonces el valor 350 y la cantidad eran 2, parece, ¿cierto? No me acuerdo ya. Y ahí sí. Entonces ahí hice un pequeños cambios para ir mejorando un poquito más la interfaz gráfica. Perfecto, ahí estaríamos entonces con una interfaz gráfica. Ahí les doy un minuto para que terminen de copiar esto, si es que les faltó a alguien, y ya estaríamos listos y terminados con lo que sería el tablet layout. ¿Dudas, consultas? ¿No? Perfecto, lo dejamos hasta acá.